Bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dafni. Hoy, esta mañana, vamos a recuperar la página 36. Y quise esperar a hacerlo en este momento, por hacerlo en este lugar tan especial, que seguro que todos reconocéis, que es ni más ni menos que frente al Kotel Ma'araví, donde hoy vamos a estudiar la página 36 de nuestro tratado de Gittin. Dijimos en la Mishnah, estudiamos varias cosas que fueron decretadas por lo que se llama Tikkun Olam. Los testigos tienen que firmar el get. Mi Tikkun Olam para el correcto funcionamiento del mundo. Pregunta la Gemara, mi Tikkun Olam de Oraitahu. ¿Cómo que para el correcto funcionamiento del mundo? Es algo que está escrito en la Torá. ¿Por qué? Porque está escrito Bekatov Besefer Bejatom. Está escrito en el libro y está firmado. Así dice el profeta Yirmiyahu. Es decir, que hay que escribir y hay que firmar. Amar, Rabba dijo Rabba, los hija, eso no fue necesario más que para qué, para Rabbi Elazar, para la opinión de Rabbi Elazar. Sabemos que la opinión de Rabbi Elazar, ¿cuál es? De Amar, Edemes y la Carte. ¿Qué es lo que hace que el get haga su efecto? Son los testigos que ven cómo ese get fue entregado y no cómo fue escrito o firmado. Aquí no Rabbanan, deja tener mi Tikkun Olam. Por lo tanto, vinieron los sabios y decretaron que los testigos también firmen sobre el get para que el correcto funcionamiento del mundo. De Maite Sahade, porque a lo mejor pueden morir, de Zimnin de Maite Sahade, porque a lo mejor van a morir los testigos, ya no va a haber nadie que haya visto cómo se entregó. Inami, Zimnin de Azle, o a veces se van a ir lejos, Zimnin de llama a otro país lejano. Y entonces, ¿cómo vamos a poder comprobar que ese get fue entregado realmente? Ya no están ahí los testigos que vieron cómo se entregó, por lo tanto dijeron los sabios que firmen también el get. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef dijo, afile tema de Rabbi Meir. Entonces, si quieres, puede ser para Rabbi Meir. Lo que dijo Rabbi Meir era que la firma era lo que hacía que el get sea válido. Dice, Beitino, y decretaron los sabios, ¿qué es lo que decretaron entonces la firma? Que los testigos especifiquen su nombre dentro del get. ¿Por qué? Mi Tikkun Olam, por causa del correcto funcionamiento del mundo. ¿Qué detalle? Como se enseñó en una verita. Barishon al principio, Kotev escribía, allá Kotev, cada testigo, Ani Ploni, Hatamti, Ed. Yo, fulano, firmé, soy testigo. Y no ponía su nombre. Reinkataviado y Etze Macomajer. Entonces, ¿qué pasaba? Si había que comprobar esto, si realmente era él que había firmado, ¿qué se buscaba? Cataviado, otro documento en el cual también había escrito. Y se comparaban. Kasher, y entonces ahí era Kasher, velo pasul y no invalidaba el get. Pero, Amar Rabban Gamliel, dijo Rabban Gamliel, Takaná Gedolá, y entonces los sabios vinieron y decretaron un gran decreto. Sheyume Farshin, Shemotehem Begitim, que los testigos tenían que especificar el nombre en los Gitim y Tikkun Olam, por causa del correcto funcionamiento del mundo. Dice, Ubesimaná lo, y acaso los testigos no tienen que escribir su nombre. Tienen que escribir su nombre y no basta con que hagan un simán, una señal, un dibujito, un garabato. Es decir, hoy en día todo el mundo firma por una señal. Y hacemos un garabato y todo el mundo reconoce ese garabato. Antes, y incluso se hace así en los documentos alágicos que se ponen, fulano, hijo de Mengano, y después se firma si se quiere, pero se pone el nombre, que con el garabato no vale, con la señal no vale. Deja, si nosotros encontramos que Rav Sayer Cabra. Rav, cuando firmaba, que hacía, dibujaba un pez. Pero la Bijanina Tzayer Haruta, y la Bijanina dibujaba la forma de una palmera. La Gizda, que hacía Samej, es decir, hacía una Samej. ¿Sí? Raboshaya, que dibujaba Ayakotev Ain, es decir, la letra Ain. Y Rabba Barrabuna Tzayer Makuta, que dibujaba la vela de un barco. Bien, y esa era la firma de ellos. Entonces, vemos que sí que utilizaban estos dibujos para firmar. Dice, diferente los sabios. ¿Por qué? De Beki'in Simanayu, porque todo el mundo conocía sus señales. Me'ikara, Bemai, Afkeinhu. Entonces, y al principio, ¿cómo se hicieron conocer esas firmas? Es decir, en las cartas de Sheelot y Teshuvot. Sabemos que cuando había preguntas que no se podían resolver en cierta ciudad, se mandaba a las grandes yeshivot. Entonces, los sabios que mandaban ahí
su pregunta, los sabios grandes de la yeshiva respondían y ponían su señal, el pececito, la palmerita, etc. Y entonces todo el mundo sabía que era ese gran sabio el que había respondido. ¿Qué más vimos en la Mishnah? También dijimos que otra de las cosas que fueron implantadas por Tikkun Olam fue el prosbol. Hilel Tikkun Itkin prosbol, mi pene Tikkun Olam. Es decir, decretó que se haga el prosbol por el correcto funcionamiento del mundo. Nathan fue enseñado ahí en el Tratado de Shevit. Prosbol. Eno Meshamet, Ze Echad Mina Devarim, es decir, el prosbol no condena la deuda. Es decir, sabemos que una persona viene, hace un préstamo, ¿bien? Y le debe ese dinero a la persona. Tienen un documento en el cual fue escrito que fulano le prestó a Mengano, etc. Cuando llega el año de la Shemitah, todas las deudas económicas se cancelan. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la gente, cuando esté llegando el año séptimo, no va a querer prestar dinero porque se va a perder esa deuda. Y entonces la Torah nos dice, ten mucho cuidado, que en tu corazón torcido no se te pase la idea de que como se está acercando el año séptimo, no vayas a querer prestar. Pero aún así la gente no estaba muy caliente para prestar dinero de esa manera. Entonces, ¿qué hicieron? Y él decretó este prosbol. ¿Para qué? Para que proteger el préstamo económico a pesar de que llegue el año de la Shemitah. Dices, deja el mina de varios y tilen el azaken. Esta es una de las cosas que decretó y el azaken. Shera, que vio, que el pueblo, Shenimnum y Lehalbot desde que ya dejaban de prestarse dinero unos a otros cuando llegaba el sexto año. De Abru, además la Torah, y entonces estaban transgrediendo aquello que estaba escrito en la Torah. Y Shamer, Leja, Penye, de Bareja, y de Bareja, Beliyad. Ten mucho cuidado, que tu corazón no tenga algún pensamiento malvado que diga que como se acerca el año séptimo de la Shemitah, entonces no voy a prestar dinero. Entonces, Amad y Kim Prosbol, por eso vino Hillel y decretó el Prosbol. Pues de Gufón, Prosbol, ¿y qué es lo que pone dentro del Prosbol? Este es el texto. Dice, Mostrani, la Ploni, es decir, yo os entrego a vosotros, fulano, Dayanim, o sea, fulano, Mengano y Futano, los Dayanim, Shebemakom Ploni, que estéis en tal lugar. Shekol Hov Shiesh el Ploni, que todas las deudas que yo tengo con tal persona, Sheekbenu Kolzman, que la podéis cobrar cuando queráis. La Dayanim Hotnim, y los Dayanim firman abajo, los jueces, o Haedim, o los testigos firman. Umiika Midi, de Mideoraita, Meshamta, Shevi'id, Beitkin y Veloz, Meshamta. Dice, ¿y acaso puede ser que la Torah te dice que el año séptimo condena la deuda y él viene y decreta que no condena? Está yendo en contra de lo que está explicando la Torah. Amarra Valle, dijo Valle, Beshevi'id, Bismanazé. Decía, estamos hablando de Shevi'id en este tiempo, a partir de la época del segundo templo, que ya no se cumplía con las leyes de Shevi'id más que por orden rabínica de Rabbi, y esa es la opinión de Rabbi, que Hillel opinaba así, de Tanya, como se enseña en una veraita, Rabbi Omer, dice Rabbi, Ze Hadabar de Bara Shemitah, Shamot, es decir, cuando dice la Torah, y esto es lo que vais a hacer en la Shemitah, Shamot, es decir, está utilizando dos veces la palabra Shemitah, la misma raíz. ¿Por qué lo repite dos veces? Viste Shemitot Takatuv Medaber. La Torah está hablando de dos tipos de Shemitot diferentes. Dejad Shemitat Karka. Uno se refiere al tema de los terrenos, es decir, hay que dejar de trabajar el campo en el año de la Shemitah. Dejad Shemitat Kesachim, y el otro se refiere a los temas económicos, hay que condenar las deudas. Bisman Shatam Shamet Karka, cuando tú dejas de trabajar los campos, entonces también se condenan las deudas económicas. Bisman Shatam Shamet Karka, pero cuando no se hace la Shemitah de los campos, no aplica tampoco la ley de los préstamos. Entonces, en la época del segundo Bet HaMikdash, no se hacía Shemitah de los terrenos más que por orden rabínica. Entonces, ahí no existía la orden de la Torah de también condenar las deudas económicas. Entonces, continúa la Gemara y nos dice, perdón, ahí vais a ver cómo pasa la página, muy bien. Virtino Rabanán, Ditchamet. Entonces, los sabios decretaron que también se haga Shemitah. Zeher Shevit, en recuerdo del año séptimo de la Shemitah de la Torah. Entonces, ahí es cuando vio Hillel, que el pueblo no quería ya prestar dinero. Y entonces, Itkin, Prosbol, decretó el Prosbol.
Mika Midi. Entonces pregunta nuevamente la Gemara y dice, ¿acaso y es algo así? De mi Doraita, el hombre Shamta, Shevit, Yitkinu Rabanán de Teshamet, que según las leyes de la Torah no hay Shemitah. ¿Por qué? Porque dijimos que en la época del segundo templo ya no se aplicaba la Shemitah de Oraita, y van a venir los sabios y te van a hacer que hagas Shemitah, Amarabaye, Sher Realta Asehu. Es decir, aquí estamos hablando de una mitzvah que es Sher Realta Asehu. Es decir, no te está diciendo que hagas algo en contra de lo que te dice la Torah, sino que simplemente te está diciendo que no hagas algo. No es que te está diciendo que hagas una prohibición, te está diciendo que no hagas algo que la Torah, algo que la Torah te dijo, no. Que dejes de hacer algo. Bien, eso se llama Shed Realtase. Es decir, quédate quieto y no hagas. Y el Bedín tiene fuerza de decretar un decreto así. Rabba Amar dijo Rabba, Esker Bedín, allá Esker. Rabba dice, el Esker fijado por el Bedín, por el tribunal, sí que es un Esker, tiene la fuerza. Es decir, que si el tribunal viene y le dice a una persona, tus bienes son Esker, esos bienes se convierten en Esker, no tienen dueño. Llamar a Bishak, pues dijo a Bishak, Naim Esker Bedín, allá Esker. ¿De dónde sabemos que el Esker que hace el Bedín se llama Esker? Shenemar, porque dice el versículo, Ojalá ayer lo llamó, Bishloshet Ayamim, Katzat, Astarim, Beazekinim, y a Joram, Kol Rejushó. Es decir, tenemos el libro de Ezra, cuando reunió al pueblo, le dijo que todo el pueblo tenía que venir a congregarse en Jerusalén. Y dijo, todo aquel que no venga en esos 3 días que había convocado Ezra para escuchar el consejo de los ministros y los ancianos, todos sus bienes van a ser jerem, van a quedar hechos esker. Dehu, Yibadel, Mikehal Agola. Y él va a quedar separado de todo el pueblo. Es decir, que el Bedín tiene la fuerza de hacer los bienes de una persona esker. Rabbi Eliezer Amar Meaja. Rabbi Eliezer trae otra prueba de otro lugar. Dice, Ele Hanejalot, Asher Nijalu, Elazar HaKohen, Yoshua bin Nun, Berasheh HaAvot. Es decir, esas son las herencias, se refiere a la conquista de la tierra de Israel, que hicieron heredar Elazar HaKohen y Yoshua bin Nun a las cabezas de los padres. Ahora, ¿qué quiere decir Rasheh HaAvot? Es decir, Ma'inyan Rashim Etzel Avot. ¿Qué quiere decir el concepto de cabezas? Rashim, los líderes, hablando de los Avot. Debería haber dicho Rasheh Matot, las cabezas de las tribus. Lo más deja para decir que Ma Avot, Manjilim, igual que los padres hacen heredar a Ed Benehem, con más hacen heredar a sus hijos todo lo que ellos quieren. Af Rashim, también las cabezas, se refiere al Bedín, Manjilim Am, con más pueden hacer heredar al pueblo todo lo que ellos quieren. Bayeleu vinieron a preguntar, y el prosbul, cuando Hillel decretó el prosbul, le daré hu de Takin, ¿lo decretó únicamente para su generación? O Dilma, o a lo mejor, le daré alma nami Takin, a lo mejor lo decretó para todas las generaciones del futuro también. Le mainaf camina, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué más da? Dice, le batule, para el hecho de si se anula. Es decir, si hubiese una generación que todos son tzadikim y todo el mundo sabemos que va a prestar y no va a haber ningún problema con la Shemitah, entonces a lo mejor ahí no hace falta prosbul y se puede anular. Entonces dice, vía Marta le daré Judetakin, si me dijese que solamente lo decretó para su generación, me batlínanle, se podría entonces anular. La Marta, pero si me dices, le daré alma namitakin, pero si me dices que fue decretado para todas las generaciones, en Bedín ya jolebatel libre Bedín Javero, el Emken Gadol en menú. De Jojma, Ubeminyan. Sabemos que un Bedín no puede anular el decreto de otro Bedín, a no ser que sea más numeroso o más grande en número y en sabiduría, o en sabiduría y en número. Entonces, May, ¿cuál sería entonces en este caso? ¿Lo decretó solamente para él, para su generación o para todas las generaciones? Si es para todas las generaciones, nadie puede anular esta ley del prosbol. Pero si es solamente para su generación, sí se podría anular. Tashma, ven y escuche. Además, Shmuel, pues dijo Shmuel, lo katbinan prosbul, el ahí bebedina de sura. No se puede escribir un prosbol más que en el bedín de sura, que es el bedín de Rab, y bebedina de Naarea, o en el bedín de Naarea, que es el bedín de Shemuel, los grandes sabios de esa generación. ¿Veis? Al cada vez me vienes a pensar que Hillel le daré alma namitakin, que lo decretó para todas las generaciones futuras, Bishar Bedina Namilechtebu. Entonces también se podrían escribir en cualquier otro Bedín. Entonces, la Gemara rechaza y dice, no, Dilma Kitakin y Hillel le daré alma. A lo mejor cuando Hillel decretó esto para todas las generaciones, Egon Bedina de Dide, a lo mejor lo decretó solamente
en un bedín que es semejante al suyo, Ujerrad, Ami, Rabasi, como aquello de Rabami y de Rabasi, que su bedín era muy importante en el momento, en el tiempo de la Gemara, de Ilema, porque si no dijéramos así, le afcue mamona. ¿Por qué? Porque si no puede ser que es un bedín tan grande, ¿cómo van a tener fuerza de implicarse en un tema económico? A ver, le cule alma, lo, pero en cualquier otro bedín no. Tashma, ven y escucha. Además, Shmuel dijo Shmuel, prosbola, este prosbol, Ulvana de Dayanehu. Es decir, es algo que es una chutzpah. Es decir, estaba criticando este prosbol. Es un descaro de los Dayanim, que sacan dinero de un préstamo como no se debe. Shmuel estaba en contra de esto. Y Ayasher Hail, y si yo tuviese la fuerza, Abatlené, lo habría anulado. ¿Qué quiere decir? Que vemos aquí que Shmuel no tenía la fuerza de anularlo. Dice, Abatlene, deja en Bedín Yahol, Lebatel, libre Bedín Javeró. Sabemos que un Bedín no puede anular el decreto de otro Bedín anterior, a no ser que el Emken Gadol Emenu Befokmau Minyan, que sea más grande en sabiduría y en cantidad. Así que amar Shmuel. Entonces la Gemara no trae esto como prueba, lo rechaza y dice, no, esto es lo que quiso decir Shmuel. Y Mayasher Hail, si yo tuviese más fuerza que Hillel, Abatlené, lo anularía. De Rav Nachman Amar, es decir, lo anularía para siempre, pero no puedo. Pero Rav Nachman Amar y Rav Nachman dice Akaimine, es decir, que lo que dijo Shmuel sería que lo haría funcionar. Mikayem Bekae, Emma B. Milta, perdón, así que Amar, así es como responde la Gemara. Emma B. Milta, es decir, Oshib Bedín, el Bedín te va a responder, Ataquem Dabar Retosefet Letakanat Prosbol. Vamos a decretar algo más que se añada al Prosbol. De Afalgab de lo que tuvo, a pesar de que no está escrito. Y Katuf Dame, vamos a considerar como si estuviese escrito. Sí, que incluso aquellas personas que solamente prestan dinero, que no escribieron un Prosbol, se considere como que el Prosbol funciona para ellos también. Y Bayeleu vinieron a preguntar, Ulvana, este descaro que tú dices de los sabios, Lishna de Jutzpahu, ¿se refiere a descaro justamente? ¿O Lishna de Nihutahu? O a lo mejor está diciendo que es algo bueno que hiciera. Tashma, ven y escucha. Damar Ula, dijo Ula, Aluba, Kala. Es decir, la Jutzpa, Kala. Shezinta, Bekerev, Kupata. Es decir, fíjate en qué descaro de esta novia que se prostituyó dentro de la Jupá misma. ¿De quién está hablando? Está hablando del pueblo de Israel. Amar Rav Mari, Vera de Bat Shmuel. Dijo Rav Mari, el hijo de Rav Shmuel. Maikra, ¿sobre qué versículo te basas para decir esto? Que el pueblo de Israel se prostituyó bajo la Jupá misma. Dice, H. Amelech Bimsibo, Nerdina tan rejo. Es decir, está hablando en el Shira Shirim del momento en el cual el pueblo de Israel hizo el becerro de oro. Que incluso justo después de haber escuchado la voz de Hashem en el monte de Sinai, cuando todavía estaban como Kiviahol bajo la Jupá, el pueblo de Israel hizo un ídolo. Y es como si se hubiese prostituido ante otro Dios. Entonces dice el versículo, incluso cuando el rey todavía estaba en su fiesta, en su Jupá, Nirdim, Natán dejó, mi perfume dejó de dar su aroma. Amarraba, dijo Raba, Adain, Habibuta, Hu, Gaban. Dice, no, pero incluso que dice así, todavía hay un aprecio en estas palabras. ¿Por qué? Porque no dice, Natán dejó, mi perfume dejó de dar aroma, pero no dice, Veloketiv Isria, mi perfume empezó a oler mal. Este es el aprecio que a pesar de que el pueblo de Israel transgredió con la falta del becerro de oro, Hashem sigue apreciándonos de esa manera. Hasta aquí llega el DAF de hoy. Que tengamos un excelente día, una visión más del Kotel, Bezrat Hashem, que tengamos el mérito de seguir estudiando nuestro DAF Yomi y de poder resolver todas esas dudas que quedan en Teiku, en nuestra Gemara, y que sabemos que cuando llegue el Yahweh Naví, cuando el Bet HaMikdash construido, podremos responder a ellos. Hasta aquí llegamos hoy, Fisku, Reinzu.